¿Qué tal? Muy buenos días. Miren, qué bien estar aquí acompañándolos a ustedes, pero además trayéndoles cada sábado en este programa que es su programa y que le dice siempre no a aquellas politiquerías de antes, no a esos políticos que no queremos más, y ustedes son parte de eso. Todos los sábados, tempranito con el café, con ustedes, si no después lo pueden ver, está colgado en YouTube, está en las redes, también en las redes de nuestros invitados, salen ahí condensados, en fin, ustedes están aquí en este momento, nos hemos dado cita para, y hoy les digo, viene un programazo. Tengo conmigo aquí, ya en estudio, a dos compañeros de trabajo, dos amigos, pero sobre todo dos salvadoreños que se la están jugando por nuestro país. Y me refiero a uno de ellos, William Soriano, diputado de la Unión. William Soriano es diputado de la Unión y fue nombrado presidente de la Comisión Especial de Antejuicio de Ilofio García y Gerardo Aguilar. También pertenece a la Comisión Especial que investiga los sobresueldos, la Comisión de Economía, la Comisión Financiera y a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Tiene un máster en Administración de Empresas y Finanzas. Sus ejes de trabajo son Economía, Finanza y Hacienda. Es referente en el tema del Bitcoin en El Salvador y ha impulsado desde la Asamblea Legislativa la Ley Bitcoin, Ley contra la Usura y Proyecto Mi Nueva Escuela. Y también, damas y caballeros, con nosotros esta mañana, el diputado por Santa Ana, Jorge Castro. Jorge Castro es diputado por el Departamento de Santa Ana, presidente de la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos. Además, forma parte de la Comisión de Defensa, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Política. Es abogado y notario de la República. Está impulsando desde la Asamblea Legislativa la Ley de Justicia Transicional para garantizar verdad, no repetición de hechos y resarcimiento de víctimas. Sus ejes de trabajo son el combate a la corrupción, la modernización y transparencia en el sistema judicial. Bueno, ya conmigo aquí esta mañana, a ver, Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Listo ya para la plática? Por supuesto, Carlos. Buenos días, William. Un gusto estar con ustedes. Un saludo al pueblo salvadoreño. Felices de estar esta mañana con ustedes. Que Dios los bendiga. Y qué gusto también tenerte aquí. Ya vamos a platicar, hay bastantes temas. William, ¿cómo estás? Bienvenido. Carlos, Jorge, buenos días. Y también al pueblo salvadoreño, a la hermosa audiencia del programa de Carlos. Qué gusto y qué honor estar con ustedes un día sábado, despertando, pero sobre todo bien informados con la realidad salvadoreña. Bueno, miren, todas las semanas pasan cosas. Todas las semanas nuestro país está avanzando hacia algo que todos los salvadoreños añoramos, quisimos. Cada uno de nosotros ha llegado a hacer esto. Nadie era un político de los de antes, nadie de nosotros era diputado. Ni lo vamos a hacer. Jamás. Pero eso lleva una gran responsabilidad. Y eso que estamos asumiendo como una gran responsabilidad, y yo les digo con mucho orgullo y muy contento de tenerlos a ustedes como parte de ese equipo, de esa bancada CIAN, de esas plenarias donde nos la jugamos en demostrarle a los salvadoreños, porque a ellos les tenemos que demostrar. No tenemos que oír tanto a los otros que ya les pasaron sus 15 minutos de fama en la vida, una fama triste, por cierto, algo que no les dejó nada al país. Esta semana yo quiero comenzar porque nuestro presidente Nayib Bukele estuvo allá en las Naciones Unidas y quiero dejarles a ustedes que comenten después de este video que les voy a mostrar cuál fue la impresión, qué es lo que ven, qué es lo que está haciendo nuestro presidente para decir allá en el mundo, estos somos los salvadoreños. Los dejo con este video y luego volvemos. Y eso es precisamente lo que vengo a hablar en este podio, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de libertad. Por lo tanto, además de decidir que queremos ser libres, es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde, pero que tuviera un vecino muy rico, cuya casa es un hermoso, gigantesco palacio. El vecino rico no tiene ninguna autoridad para exigirle a su vecino pobre que regrese al pasado, porque no tendría por qué pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar,
porque ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes de su vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo está funcionando por primera vez. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora 3 años después nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirve entre muchas otras cosas para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Qué linda, Laila. Yo nunca había escuchado en mi vida a un presidente que le dijera con todo ese valor, yo nunca había oído, que el formato de las Naciones Unidas está obsoleto. ¿Qué interpretas tú? ¿Cuál es tu forma de ver el discurso del presidente Bukele en las Naciones Unidas, Jorge? Bueno, un discurso realmente histórico, contundente, elegante, no solo para advertirles a las potencias poderosas, sino también de un llamado hacia los países pobres, para que hagan ese salto en calidad, para que entiendan de una vez por todas y sigan este ejemplo de este país, tal como él lo decía, el país más pequeño de América, que realmente cuando se pone el corazón, cuando se toma de la mano con el pueblo y se empuja esta carreta al unísono, realmente sí se puede. Entonces ese mensaje del señor presidente realmente se robó el corazón de cada salvadoreño. Yo creo que todos los salvadoreños que precisamente creemos en esto, que es la mayoría, sentíamos que una parte de nosotros estaba representada en la voz del presidente. Y al mismo tiempo hace un llamado precisamente directamente al corazón de lo que es la ONU y le llama obsoletos. ¿Por qué? Porque realmente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nace precisamente, como el nombre lo dice, para unir a las naciones, no para controlar a las naciones. Entonces, cuando tú ves este tipo de mensajes que realmente son certeros y van directamente al funcionamiento erróneo que tiene en este caso esta institución, precisamente lo desarma totalmente. Pero a mí me encanta la parte del mensaje donde hace un llamado directo y preciso a los pueblos pequeños del mundo, a los países que se han dejado manipular históricamente precisamente por estos gobiernos que han creído ser dueños de todo, de lo que muchos tienen y al mismo tiempo de lo que los otros poco tienen. Y lo dice el presidente de una manera contundente y precisamente los países deberían de escuchar este tipo de mensajes que sale del corazón, sale de la representatividad que tiene esa persona dentro del pueblo, porque no es un presidente cualquiera. Si tú ves cuando hablamos de presidentes, históricamente los presidentes entran con una gran popularidad, pero conforme van corriendo, van cambiando, esa popularidad decrece. Esto ha ido creciendo. Pero aquí es todo lo contrario. Ahora, yo ahí, William, comento lo siguiente para dejarte a ti la palabra. Pueblos, cuando se refieren a Bukele a otros países, los invita también a reflexionar al respecto, que se han dejado también manipular, pero hay que ir más allá. Porque el pueblo que lo está viendo, los salvadoreños dicen, no, pero si es que a mí nunca me preguntaron que al presidente tal o a tal lo manipularan. Ah, es que le pagaban un billete. O sea, de afuera, esos grandes... Eso lo dijo Norman Quijano, que respetan, y respetaban nuestro país. Era, a mí no me importa el pueblo salvadoreño, decían los anteriores presidentes de este país, a mí me importa cómo quedar bien con los grandotes porque me van a pasar un billete, que había bastante, con tal de someterme y someter al país. Te dejo a ti con tu idea. Gracias, Carlos. El presidente decía algo bien importante. Hemos tenido el valor de controlar nuestro destino. ¿Y cuál ha sido el destino que hemos tenido por los últimos 30 años? Violencia, inseguridad, corrupción, malos gobiernos,
presidentes que en vez de ir a dar un mensaje se iban a dormir, presidentes que estaban ausentes a la hora de un país pasar crisis. Hemos vivido un destino y no sabíamos cómo salirnos de ese destino, hasta que llega el presidente y rompe todo ese esquema político corrupto y sucio que nos había gobernado y nos había sumido específicamente en esas situaciones. Viene el presidente y dice: hemos tenido el valor de poder cambiar eso, de redirigir nuestro destino a lo que siempre hemos merecido. Un país con seguridad, que lo estamos logrando, un país sin corrupción, porque ya dejamos atrás esos grupos de políticos que respondían a agendas personales, pero sobre todo hemos dejado atrás el servilismo hacia las grandes potencias. Él decía también que hemos cambiado algo bien sencillo, de sentido común, que las recetas que ellos nos daban habían fallado por décadas. Y ahora estamos usando nuestras propias recetas para poder resolver los problemas de los salvadoreños y están funcionando por primera vez. ¿Por qué cambiarlos? ¿Por qué ellos nos tendrían que venir a decir a nosotros cómo resolverlos si ni ellos mismos pueden resolver los problemas? Tienen graves problemas de violencia, de pandillas, de inseguridad en sus propios países, matanzas, ingobernabilidad, corrupción. ¿Por qué vendrían ellos a decirle al pueblo salvadoreño entonces ahora cómo resolver las situaciones que muchos de ellos fueron parte en crear? El Salvador comienza una verdadera independencia, una libertad que hemos esperado por muchos años, y todo comienza desde sentirnos que realmente podemos lograrlo, de sentirnos un país libre, soberano e independiente, que tiene la capacidad de poder resolver y enfrentarse a los problemas. No es casualidad que el pueblo salvadoreño le escogiese como presidente a él, y no es casualidad que 2 años después el pueblo salvadoreño nos escogiese a nosotros para respaldar ese proyecto de gobernabilidad. Eso es tener valor. El pueblo salvadoreño comenzó a tener el valor de poder cambiar y jubilar esa élite política corrupta e instalar una que realmente respondiera no a agendas personales, sino al bienestar común. Y a partir de eso sí se pueden ver los grandes cambios que estamos viendo en el país. La ONU debería enfocarse en resolver los problemas del mundo, no agudizarlos, no dedicarse a enviar armamento a países en conflicto, sino mediar para buscar una solución. Ese es el formato obsoleto que dice el presidente, porque muchos de ellos no van a cambiar la realidad con irse a parar a un podio, pero sí podemos llegar a la conciencia de las masas. Y yo hacía un análisis, Carlos, solo midiendo los discursos de los presidentes a través de CNN, ¿verdad? Vamos a poner una gráfica ahorita. ¿La tenés? La tenemos. Actualizada la tenés. La estábamos actualizando ahorita, pero quiero pasarla. Cuando la tengan, si quieren, me la tiran. Jorge quería aportar eso para poder analizarla y volver a ti respecto a esa gráfica. La última que tenemos respecto a los números que tú querés mostrar. Solo pedí que cuando la tengan lista me avisan. Ahí, bueno, ya está ahí. Y luego, específicamente esa es. Vaya, nos vamos en la parte de abajo y ves ahí al señor Gabriel Boric, que tiene 72,000 vistas, pero a él lo venden como que fuera el líder por excelencia de la juventud de toda América Latina. Lo único que le copia al presidente es la barba y que no usa corbata. Es una copia, pero realmente en efectividad de decisiones el presidente lo revuelca 1,000,000 de veces. Pero también en el alcance. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Lo revuelca porque, mira, el presidente tiene 1,000,000 de vistas, solo en CNN. Él tiene 72,000. Y él vive hablando de El Salvador como que él viviera acá. Sí. Pero se le olvida que Chile ni siquiera tuvo el respaldo para poder llevar a buen término la reforma constitucional. Ahora, vamos al siguiente. Nos vemos al presidente Joe Biden de Estados Unidos con todo el alcance que pueden tener los medios de Estados Unidos. Tiene 500,000 vistas. No, 500. 500,000 vistas. Nos vamos, al presidente Bolsonaro de Brasil, 1,400 vistas. Y así podés ver una gran cantidad de líderes cuyos discursos pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque siguen ese mismo formato de política vieja que la gente ya no quiere ver. Y el presidente ahí no llega a hablar de política. El presidente llega a hablar de la soberanía de un pueblo que por fin está saliendo adelante. Estamos hablando de países, Jorge,
como Argentina, donde su presidente no pasa de 16.000. Esto es lo que realmente comanda, porque no es una cuestión de lo que le quieren decir a la gente que ellos, porque eso había antes a nivel mediático, no. Es la gente que quiso verlos y escucharlos. Y yo les puedo decir, porque me llamó gente y amigos de Chile, por cierto, qué vergüenza, presidente, que tenemos. Tenemos la vista, me dijo una amiga, puesta en ustedes, en El Salvador, con amor, con tranquilidad. ¿Qué discurso de ese presidente? Me dijo, ya quisiéramos nosotros. Y eso es lo que reflejan esos números, Carlos, que Exacto. El presidente se ha vuelto una vocería internacional digna. El otro está haciendo, Jorge, en el caso de Chile, pero yo creo que también todos se han quedado nadando en el mismo charco. Claro. Boric podrá tener, no sé, 39 años, 40 años, pero no se trata de la edad, se trata que su mentalidad pertenece a un bolchevique de la revolución rusa. O sea, él todavía pregona el comunismo, Dios mío, o sea, ¿qué les pasa? Es que lo que pasa es que se vuelven títeres. Si ustedes miran, cuando él resulta que agarra una postura en contra de El Salvador, la agarra sin ninguna motividad, sin ningún móvil, más que el ser títere. Lo hace porque le dicen que lo haga. Entonces, realmente nosotros podemos ver, y yo quería abonar en el discurso del señor presidente, podemos ver cómo se refiere a estas potencias que de alguna manera son manipuladoras históricas de los destinos de los países que han estado sometidos a ese yugo. Pero cuando nosotros hablamos precisamente de este tipo de potencias, debemos distinguir, y el pueblo distinguir, entre la república y el imperio, porque entre las dos, en estas potencias, lo que opera y lo que subsiste es el imperio. Y cuando hablamos precisamente de algunos próceres colonistas de este tipo de potencias, estamos hablando de próceres expansionistas. ¿Por qué expansionistas? Bueno, algunos de ellos, miren, les quitaron la tierra a los pieles rojas, a los pieles negras, a los cheroquis, a los chiricahuas, tal como lo decía otro personaje. Venían y después ¿qué hicieron? Bueno, se expandieron, le quitaron la tierra a los mexicanos, Nuevo México, California, Texas, con el mismo expansionismo. ¿Y qué hicieron después? Se fueron a Cuba. ¿Y después qué hicieron? A Filipinas. Estos son los países que abogan por los derechos humanos. La historia precisamente de estos países es una realidad. Y aquí estamos hablando de inclusive la esencia de los próceres. Entonces, cuando hablamos de hegemonías, cuando hablamos de imperio, todos los imperios caen. Y el imperio romano... Esa es una frase que decía mucho mi papá, todos los imperios caen y el romano cayó también, y este viene en caída desde hace 20 años. Entonces, cuando hablamos de hegemonía, bueno, los Estados Unidos, su hegemonía científica se ha erosionado increíblemente, su hegemonía militar, erosionada totalmente, su hegemonía monetaria... Tambuya, digamos, el dólar... Digamos, el dólar como... Entonces, cuando hablamos de esto, realmente estamos ante una realidad cambiante, y El Salvador es de los países que llevan la batuta. Yo quiero mostrarles ahorita a ustedes dos y también a nuestros espectadores, que por cierto aprovecho siempre decirles, allá en Estados Unidos, mucho en Canadá, nos escriben de Argentina, de España. Fíjense lo que sucedió a la salida del presidente Bukele ahí en las Naciones Unidas. Ahí, algo que lo trató de agarrar un periodista. Miremos la forma en que le responden ahí Bukele a un periodista. Tranquilo, porque si algo vemos de nuestro presidente, y lo digo como un salvadoreño orgulloso al fin de tener un presidente que no nos avergonzamos, al contrario, nos llenamos de orgullo al ver cuando le responde con esta certeza, con esta prestancia, y tú también dijiste una elegancia en sus palabras, porque va en el corazón. Veamos el video, por favor, bajo el número 1.1 que tenemos a Nayib Bukele. President, are you confident that the discussions went well today at the UN? Yeah, sure. Are you looking forward to President Biden's address? Not really, but we're gonna ask for the video and see it later. Why do you think that the American administration is perceived in that way? You're saying you're not sure if you're, excited about President Biden's address. Why not? Well, it's not about President Biden. It's just the formula of the United Nations is a little boring. Really nobody, not much people is paying attention. So it's not about President Biden. It's just it's a really boring format, but we have to come and do our job. What do you think should come out of these discussions? Do you think any peace would be made in Russia and Ukraine? No, I don't think so. No. I think it's just,
100 presidents talking, everyone saying what they want. At the end, it will come out totally to nothing. And finally, Mr. President, do you think that President Putin will change his course? Do you think that there will be peace? Well, it has to eventually, but I don't know when, but it should be. I mean, we all want peace, and I would hope that eventually, the faster the better, they can find peace in Ukraine. And I don't know what's going on in President Putin's mind. And I guess one more domestically, former President Trump might consider a run in 2024. Yeah. If he runs, would you support him? Well, I'm not a U.S. citizen, so I'm not allowed to support any president. We will work with any U.S. president. Either it's, right now it's President Biden. When it was President Trump, we worked very well with him. So we will work with any U.S. president. It's up to the people from the United States to elect their leader. Ahí lo pueden ver, o sea, tranquilo, está diciendo cosas reales. Miren, yo no me pregunte por Trump, porque en realidad son ustedes los que votan, yo no, pero nos vamos a llevar bien con quien sea, siempre y cuando, porque está de telón de fondo lo que él dijo, siempre y cuando nos respeten. Ahí es invitar a los norteamericanos, a los que están ahorita en el poder, a decir, cambien su chip. O sea, el chip se llama respeto, el mundo entero ha entrado en esa vibra. ¿Eh? Hay que hacerlo, ¿no, William? O sea, eso es la invitación y la petición que se está haciendo por parte del presidente. Y el presidente es bien enfático, Carlos, en decirle, bueno, yo no soy ciudadano americano, les dice, yo soy salvadoreño y vamos a trabajar con todos los presidentes. Exacto. No nos interesa si son demócratas, republicanos o lo que sean. Mientras tengamos una agenda en común de bienestar para nuestras dos naciones, porque compartimos naciones. Pero antes le dijo también ¿qué piensa usted de lo que dice el presidente Biden? Y dijo también... No he visto el video, dijo, pero lo voy a pedir. Pero él se refería de nuevo al formato. Él no sabe cuánta gente está escuchando o cuánta gente está viendo. Es aburrido, dijo. Claro, y no lo decía específicamente por el presidente Biden, lo decía por el formato de la Asamblea de la ONU. Pero espérate, Biden no es como que sea tampoco muy entretenido. A mí me dicen, vamos a poner a Biden, vamos a ponerlo ahí Bukele. Perdóname, el señor a veces ni sabe con quién está hablando, con el aire, con quién. O sea, es lo que yo veo. Yo no sé si eso le gusta a los norteamericanos, pero a mí ponerme a ver un presidente que o lo están haciendo adrede o el señor ya no furula bien, no sé, Jorge, o sea, pero el presidente Bukele sí hizo un comentario que tiene que ver con, miren, eso es cosa de ellos, como decía William, pero nosotros, eso es lo que importa, y el llamado, como decías hace un rato, a esos otros países que históricamente se sometieron porque era más grande. Bueno, yo por ejemplo, cuando tú hablabas ahorita del presidente Biden y de el presidente nuestro, Nayib Bukele, realmente hay una diferencia abismal. Mira, el presidente Bukele conecta totalmente con las decisiones que toma con el pueblo salvadoreño. El presidente Biden se encuentra totalmente alejado, desconectado del pueblo estadounidense. Entonces, tú ves que para poder hacer las cosas bien es necesario tener esa sensibilidad que el pueblo tiene, esa sensibilidad que te lleva a conectar con lo que el pueblo está esperando de ti como mandatario. El presidente no solo hace eso, sino que sabe tomar las decisiones de manera idónea. Yo antes de irnos al corte quiero rápidamente enseñarles, nos queda todavía un tiempo, bueno, les quiero pasar el siguiente video, porque también, aprovechando que estaba ahí, una cadena que es Fox, lo invita el entrevistador, Tucker Carlson, que es uno de los más vistos en todo Norteamérica. Sí, que un tipo que dice las cosas, bueno, ahí lo vamos a ver, directamente, sin rodeos, sin politiquerías. Veamos el video número 2, donde entrevistan a el presidente Bukele por parte de la cadena Fox, el periodista Tucker Carlson. So it sounds to me like you reduced the murder rate in El Salvador in a pretty straightforward way. I wonder why other heads of state aren't calling you for advice on how to do it in their countries. Thank you, Tucker, for having me, and I'm glad to be here. Well, I don't know. Every country, I think, has their own problems. I would guess that probably our approach, that is very, very popular with the people, has a problem. And the problem is that it has common sense. Well, not only on crime, of course, we focus on other issues, education, health, public works, investment, tourism, infrastructure, etc. But of course, crime is the most important thing. I mean, you might enjoy a road or a beach, but that's if you're alive.
So of course, Yes. the lives of the people are the most important thing. So that's why we focus on crime more. El Salvador was the worst and the most dangerous place to live. It was the murder capital of the world. And now we're on our way to be the safest country in the whole American continent. It's an amazing story. And I hope mayors of our cities, Baltimore, Gary, Indiana, New York City, will call you for advice on how to replicate your successes. ¿Oíste eso? Un periodista Oye, eso es lo que le norteamericano dijo. diciendo Baltimore, No, Nueva York. y le dice, espero que los alcaldes de estas ciudades te llamen y te pidan consejo. ¿Vos te acordás que hace un tiempo la empresa privada contrató a Rudolph Giuliani, ¿no? Sí, allá. Para diseñarles aquí. un plan de seguridad. ¿Cuántos millones habrán pagado por ese plan que no funcionaba? Imagínate ahora que el presidente, solo utilizando el sentido común, ha logrado disminuir históricamente y enormemente los índices de violencia en el país. Bueno, no era necesario entonces hacer esos pagos, ¿no? Es que ese Giuliani pertenece también a esa corriente que yo le llamo el establishment, los que huelen allá a añejo, ¿verdad? Giuliani, acordemos que quizás en alguna época funcionaron en sus países, pero sí, fue aquí, ya me hiciste recordar cuando le piden una asesoría. Al final, y tal como lo mencionaste. ¿Sirvió de algo? No sirvió. El sentido común, el trabajo. ¿Por qué no sirvió? Porque son personajes que no tienen la sensibilidad, no conocen nuestro pueblo, no conocen ni la historia. En vez de pagarle esas empresas a sus empleados bien, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo te va a venir a dar, como que tú fueras a dar consejos allá a África? No tenés la sensibilidad. Entonces es necesario saber y cómo conectar precisamente con esa sensibilidad del pueblo. Y mira, lo más importante, y recalco esto, es porque El Salvador antes le pedía consejos a todo mundo y todos nos decían qué hacer o nos obligaban a hacer lo que ellos querían, pero nada de eso funcionó. Solo en el año 2015 murieron 6,000 salvadoreños. Solo en agosto de ese año murieron 900 salvadoreños. Por violencia. Y ahora, por desgracia también, porque son números lamentables, en el sentido que se pierden vidas, van menos de 500 vidas perdidas. O sea, de 6,000 a menos de 500 hay una diferencia abismal, Jorge. Y eso es lo que el presidente recalca en este discurso, en esta entrevista. El sentido común, ganar los territorios, devolverle las condiciones correctas a las comunidades, invertir en educación, invertir en el desarrollo infraestructural de las comunidades. Eso es sentido común de cualquier mandatario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos llegan al poder, se les olvida a quienes se deben. La determinación de un presidente de decir vamos a, porque antes, recordemos, es la evidencia, es lo que está, que se lucraban de que el país estuviera con índices. ¿Por qué? Porque venían los negocios de las armas, de seguridad, Claro. de esto, lo otro. Era mejor, era tan rentable que aquí hubiera inseguridad y que los salvadoreños se fueran huyendo y mandaran remesas. O sea, hay toda una forma, claro, Nayib Bukele dice, no, sé que lo que importa es la vida, la seguridad de los salvadoreños, igual que en la pandemia. De ahí para abajo empezamos a hablar de otras cosas, pero no vamos a someter o a poner por encima de la seguridad de los salvadoreños que antes se recibían cuantiosas sumas, que el otro mandaba no sé quién, que Soros pagaba no sé cuántos, y así se tenían un chapandón y una fiesta que era una fiesta macabra. Dice algo importante también, dice, tú no puedes disfrutar de la playa si no estás vivo. Entonces, fíjate bien, pone el derecho fundamental a la vida como un derecho supra, arriba de todo. No puedes generar la libre expresión si no estás vivo. Claro. Entonces el derecho sobre el cual amarran todos los demás es el derecho fundamental. Bueno, y eso es lo que no comprenden este montón de ONGs financiadas por ya sabemos quiénes, de que el derecho a la vida es lo primordial. Ellos defienden los derechos humanos de los criminales. Pero ¿por qué no defender el derecho primordial, supra, como dice Jorge, que es el de la vida? ¿A dónde estaban ellos cuando morían todos esos salvadoreños? Vamos estaban? Vamos a hacer un primer corte. Los dejo con unas preguntas que se han ido haciendo, unas opiniones de lo que más vale, la población, ahí en la calle. Y luego volvemos al segundo bloque aquí en No a los Políticos. Esta mañana, William Soriano y Jorge Castro. Que es un presidente excelente, hombre, y lo que más me gusta, pues, que la frase que él tiene, que dice, el dinero alcanza cuando nadie roba. Y esa es una de las verdades, pues, porque aquí este país ha vivido pobre toda la vida,
por tantos robos que han habido, pero millonadas no es poquito de unos pocos centavos. Sí, porque yo estoy contento con todo lo que ha hecho y nunca pues vi para al pobre así como yo, pues hubo una vez que me regaló $300. ¿Quién? Nunca habían regalado a un presidente siquiera 5 centavos. Y bueno, el hombre ahora comida los mandaba a los costales llenos de comida. Así que es un hombre excelente, hombre. Para mí es excelente el hombre. Pues a mí me parece perfecto, yo lo apoyo totalmente, porque sí hemos visto muchos cambios para nuestro país. Así que viva la reelección 2024, porque vamos por otros 5 años para que el país cambie. Bueno, a mí maravilloso que siga él de presidente, vea, se postule para unos 20 años si quiere, vea, que este país salga adelante, pues, es lo que todos queremos, todos los salvadoreños. Todos los salvadoreños queremos que nuestro país salga adelante. Ya empezamos a hacer, el trabajo no es ni corto ni fácil, pero ¿quién dijo miedo? Y fíjense que ese tema yo ahorita los invito a ustedes allá en sus casas, que se concentren bien, porque aquí tengo a los 2 invitados, a William Soriano, a Jorge Castro, que vamos a contarles el tema de la reelección. Han habido muchos cacareos, han habido intentos, pero en síntesis es legal y está permitida por la Constitución. Sin embargo, les quiero también mostrar, antes de irnos a explicarles bien, no hay nada que explicar, está listo, está dicho ya, pero sí yo considero que había que hacerlo. En este tema de la reelección hubo 2 periodistas internacionales, ya un poco añejas también, hay que decirlo, en su forma de pensar, no me estoy refiriendo a su vestimenta o a su edad. Patricia Juniot es una periodista de Univisión, criticó la reelección, a ellos les mandan un guión, no crean que ellos tienen idea de nada, a ellos les mandan un guión de allá arriba, y allá arriba han negociado. Y Gabriela Frías, de CNN, también puso una encuesta sobre la reelección. Sin embargo, le salió el cohete soplado, le salió mal, porque miren lo que pasó, aquí está la siguiente gráfica, si la podemos ver, ahí tenemos a las 2, Patricia Juniot. Se veía venir que el presidente Nayib Bukele se engolosinaría con el poder, dice. Ella es adivina también, ¿no? Yo pensaba que era solo periodista, ahora le está haciendo el trabajo a Walter Mercado, parece. Ya anunció que quiere reelegirse para las elecciones del 2024, aun cuando la Constitución, dice ella, prohíbe la reelección. Eso es mentira, señora. Pero bueno, después allá abajo dice, con una popularidad de más del 85% y una asamblea legislativa sumisa, no dijo sumiso la señora, miren, hubiera quedado mejor hecho el mandado con una reforma de la Constitución ajustada a las ambiciones de Bukele. Miren cómo le mandan el guión a ella, antes que con ese burdo fallo de la sala, burdo fallo, imagínense, la máxima autoridad, ¿verdad?, de la sala constitucional que autorizó la reelección. Eso dijo la señora Patricia Juniot. Y a continuación, para verlo todo, lo que sigue es Gabriela Frías, que la siguiente, por favor, con Gabriela Frías, ahí está. Ella hizo esta encuesta. ¿Está usted de acuerdo con la hipotética reelección de Nayib Bukele? Ella habla de hipótesis todavía, como presidente de El Salvador, y miren lo que le salió. Miren la cantidad de votos allá abajo. No, pero estuvo más al final. Un día, fueron más, bueno, ahí llevaba un día 16 horas, porque para la producción 82% que sí. O sea, les está saliendo el tiro por la culata. Sin embargo, quiero dejarlos a ustedes para que opinen sobre esto que les acabo de mostrar, pero también hablemos de reelección, si eso se trata. William. Bueno, Jorge, partiendo desde los logros que ha tenido el gobierno del presidente Nayib Bukele, es natural que la gente misma pida que el presidente continúe. Yo he ido a varios eventos con la diáspora en Estados Unidos y lo primero que la gente empieza a gritar es reelección. He ido a las comunidades aquí en El Salvador y la gente lo que me dice es queremos que siga el presidente. Ahora, ¿cómo este deseo de la población se puede hacer realidad a través de la Constitución? Sencillo, el artículo 152 de la Constitución de El Salvador tiene una norma habilitante que es lo que permite que el presidente 6 meses antes de finalizar su mandato se presente como candidato, y ese es el requisito que exige, renunciar 6 meses antes y que no haya estado en el periodo inmediato anterior.
¿Y cuál es el periodo inmediato anterior? Bueno, el del expresidente Sánchez Serén. ¿Es así declara la Constitución? Sí, el artículo 152, si usted tiene su teléfono en la mano y si tiene internet, ponga artículo 152 de la República, aquí ve, artículo 152, escriba, de la República de El Salvador, y ahí le va a salir textualmente lo que yo le estoy diciendo. Pero ahora, la oposición, ¿qué es lo que hace? Ellos esconden el artículo 152, y esas periodistas que ni siquiera son de El Salvador, ni se toman el tiempo de leerla. Sí, yo las invito, claro, tienen que investigar yo las invito a ellas a que lean el artículo 152 y si les queda alguna duda, pregúntenos. Y si no tenemos también, Jorge, tú tenías una forma de demostrar esto, porque no se ha hecho cambio a la Constitución, no, error, no se ha hecho ninguna reforma, no, error, es la misma Constitución que tenemos los salvadoreños desde el último cambio que le hizo la Constitución de Dawison. El ex Roberto Dawison fue el que dirigió, él mandado por la oligarquía, porque ese tipo no sabía más que de balas y aventar balazos y dicen que bailaba bien la cumbia. ¿Ah? Y de matar curas. Y matar curas, sí, pero bueno, tú tenés una forma, porque tú sos también abogado, y lo que te pedimos aquí es que nos expliques, Jorge, no para abogados, ¿no? Porque ellos ya lo han entendido, los abogados buenos con los que he hablado, ¿verdad? No los que les trabajan arena o al frente, porque ni modo, esos, ellos tratan de hacerles ahí magia porque les pagan para eso, no, a la gente en general, a todos nosotros. Bueno, vamos a explicarle a la gente. Dale, Jorge. Realmente lo primero que debe entender el pueblo es que es viable y legal, no porque la sala lo volvió legal, eso no es verdad, eso es un parámetro y una premisa totalmente falsa. La sala lo que hizo precisamente fue reconocer la normativa que ya existe y sencillamente darla, expresar en una resolución, pero tal como lo dijo William, el 152 es el que avala y es el artículo base. Vamos a tratar de explicarlo con una gráfica. Tenés, por favor, para explicarlo de la manera que tú lo puedes. Vamos a explicarlo con una gráfica fácil de entender, y lo que debe saber el pueblo salvadoreño es precisamente que la parte que enuncia el artículo, la parte primera del artículo dice, no podrá ser candidato, ¿sí? No podrá ser candidato. ¿En qué momentos es candidato? ¿Sí? Bueno, el que quiere ser candidato para el periodo del 1 de junio del 2024, para ese quinquenio, para ese plazo nuevo de 5 años, va a ser candidato no en ese periodo, porque en ese periodo ya hay elección de presidente, tiene que ser antes, en este quinquenio. Entonces no podrá ser candidato, no podrá inscribirse en este quinquenio, y hacemos una línea del tiempo fácil de entender, y en esa línea del tiempo ponemos el periodo de Sánchez Serén, ¿sí? Sánchez Serén, el periodo de Nayib Bukele, el presidente actual, que llega hasta un día antes del 1 de junio del 2024, y este que está aquí es el nuevo periodo presidencial. Ese es el esquema que tenemos. Y la prohibición dice, no podrá ser candidato. Candidato. Ojo. ¿En qué momentos es candidato? Vamos a hacerlo con otro color para que se entienda. Se es candidato un día antes del 1 de junio, en este periodo, de este quinquenio, cuando el tribunal abra para inscripción, que es dentro del periodo de Nayib Bukele. Sí. Entonces, ¿cuál? Dice el 152, no podrá ser candidato el que haya ejercido la presidencia el periodo inmediato anterior. Bueno, ya determinamos que el periodo para ser candidato de inscripción es el quinquenio de Nayib Bukele. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior? Sánchez Serén. Fácil. Es el del presidente Sánchez Serén. Clarito, clarito. Esa es la excepción. La primera que contiene el ordinal primero del artículo 152. ¿Qué dice la otra parte y la segunda prohibición? Dice, o no podrá ser candidato también el que ha ejercido la presidencia los últimos 6 meses. No podrá ser candidato. ¿No podrá ser qué? Candidato. O sea que si Nayib Bukele no deja de alguna manera de ser presidente antes de esos 6 meses, no puede ser candidato. No del todo cierto, ya te voy a explicar por qué. Aquí tenemos 6 meses. Fíjense bien, la segunda parte prohibitiva del
artículo 152 ordinal primero. La primera dice que no puede ser candidato el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Y la segunda prohibición dice el que ha ejercido la presidencia los últimos 6 meses antes del nuevo periodo. Pero fíjense bien, el constituyente, la norma, no toca este periodo presidencial de aquí, que son 4 años, 6 meses. 4 años, 6 meses, ¿sí? Porque le dice que el que haya ejercido los últimos 6 meses antes del nuevo periodo. Ya. Entonces ahí el legislador se lo está circunscribiendo, amarrando el plazo a solo 6 meses. Entonces dice la oposición, ah bueno, entonces el presidente tiene que renunciar. Y como no tiene justa causa, no va a poder renunciar, la asamblea no le va a dar permiso. No es verdad. No dice Fíjense eso. lo que dice, el que haya ejercido la presidencia. Pero si él pide permiso aquí, antes de comenzar el 6º mes, el primer día del 6º mes, el vicepresidente asume, o el primer designado, ¿quién ejerce la presidencia? ¿Quién está en funciones? El vicepresidente. El vicepresidente. Y yo ponía el ejemplo claro para que usted entienda. Si usted es gerente de una ferretería y hay un subgerente y usted viene y pide permiso, ¿sí? Sí. Y toma el subgerente porque usted se va de vacaciones, ¿quién está ejerciendo? El subgerente. El subgerente. Entonces, esta es la base, el 152 que ellos ocupan y le dan vuelta porque dicen que el periodo inmediato anterior debe entenderse el mismo de este quinquenio. Pero no es verdad porque aquí se lo está circunscribiendo a 6 meses el mismo artículo, el mismo ordinal. Exacto. Y el otro punto... Yo creo, o sea, les digo, me gustaría estar interactivo con ustedes ahí en sus casas, pero pueden ver el esquema, lo pueden consultar, está en nuestras redes, está, lo publicó la Secretaría de Prensa, de Comunicación, lo pueden consultar, si no lo han visto pídanmelo a mí, este mismo esquema que acaba de hacer el diputado Jorge Castro, lo podemos pasar. Quiero hacer un símil fácil, o pídanselo a él. Fácil entendimiento, hacemos una línea del tiempo en un caso diferente para que ustedes entiendan y lo dividimos en 2 semanas. Esta que está aquí es la semana actual, ¿sí? La semana actual. Supongamos el lunes y yo saco un anuncio en el periódico, digo, vamos a elegir el gerente de la ferretería X. Todos los candidatos que quieran correr para gerente de la ferretería X tienen que inscribirse en este periodo, pero los que han ejercido la presidencia o la gerencia en otra ferretería la semana anterior no pueden ser inscritos como candidatos. ¿Cuál es la semana anterior al de ser candidato? Esta. Si hacemos ese símil y lo pasamos al presidencial, si va a ser candidato a presidente en el quinquenio, cuando abran a pruebas, que va a ser obviamente cuando el presidente Bukele está de presidente, ¿cuál es el periodo presidencial inmediato anterior? Ese. Mira, yo lo que creo aquí, bueno, y gracias Jorge, porque ahí está explicado de una manera, ojo, para nosotros, porque los abogados también lo que hacen es eso, el buen abogado interpreta lo que la ley que está, pero es que no se le inventa. Los de la oposición lo que han hecho es darle vuelta a su antojo. Entendemos la frustración, ojo, cuando yo digo entendemos la frustración de la oposición es empáticamente como ser humano. Después de haberlo hecho tan mal, el pueblo lo sacó, hay que aprender a perder, pero no se puede ganar a la garduña, ni arrebatando, ni mucho menos mintiéndole a la población. Y hay algo agregado que va agregado a esto que la oposición argumenta, y es el 248, por ejemplo, que habla de la alternabilidad. Pero si nosotros hacemos una investigación... El artículo 248 de la... Es que hablas muy rápido como de abogado. El 248, inciso último, habla de la alternabilidad en la forma de gobierno. Entonces, si nosotros examinamos qué es la alternabilidad es la posibilidad que tiene el pueblo de poder alternar en sus gobernantes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué momento se violenta esa alternabilidad? Ah, bueno, que viniera el presidente Bukele y dijera, ¿saben qué? No va a haber elecciones, ¿sí? Entonces yo voy a seguir de presidente. Ahí se está violentando la alternabilidad, porque se le está negando la posibilidad al pueblo de alternar. Yo veo, William, que lo que hay aquí es un afán de esa oposición, como decía hace un ratito, que ya no ganó, pero no ganó porque el pueblo lo sacó, porque lo hicieron súper mal, porque dejaron este país con muerte, con pobre, sin hospitales, o sea, lo que ya sabemos. O sea, y democráticamente lo sacaron. Va.
Entonces, lo que quieren ellos aparentemente es tratar de ver cómo, pero lo que estamos viendo también es que se están haciendo las cosas como ese ente rector que es la Sala de lo Constitucional y como esa Constitución nuestra, que le vuelvo a repetir, no se ha tocado un punto de esa Constitución. La hicieron ellos mismos, y esa es la misma, el mismo, ¿cómo decirlo? El mismo reglamento, vaya, la Constitución es un reglamento para que los países funcionen, ahí está. Sin embargo, como que no atinan todavía, ¿verdad? Ellos lo que tienen, Jorge, es pánico. ¿Y de dónde viene ese pánico que ellos tienen? Pues viene del hecho de ser malos gobernantes y de no haber logrado construir una oposición que logre sumarle al país. Porque ¿a qué se han dedicado los diputados de la oposición? Claudia Ortiz, los de Arena, los del Frente. ¿A qué llegan? A oponerse. ¿A qué se han opuesto? A la seguridad, a la educación, a la mejora en infraestructura, a calles nuevas, a puentes nuevos. Y ahí hay un concepto de la oposición mal usado, porque claro, a veces la oposición es la que propone cosas que estaríamos todos contentos si proponen algo que ojalá mejore nuestras propuestas o las del presidente Bukele, pero no vemos eso, solamente decir no. Sí, entonces ante ese sentir de pánico que ellos tienen, de que se avecinan unas nuevas elecciones y ellos no logran volver al corazón de la gente, porque la gente una vez se destierra del corazón de ellos, no hay forma que volvás. Ellos quieren volver y quieren obligar a la población a salirse del buen camino, el buen camino de la gobernabilidad y los buenos resultados. Ahora, bueno, compitan con el presidente, hombre, si eso es bien fácil, presenten un candidato. Ya dijo Claudio Ortiz y Eugenio Chicas que se van a unir en un frente amplio. ¡Wow! ¡Qué novedad! Se van a unir los corruptos para poder enfrentarse al presidente. Bueno, les tengo una noticia, ni en Vaca le van a poder ganar al presidente Bukele. ¿Saben por qué? Primero, porque el presidente tiene el respaldo de la gran mayoría de salvadoreños que viven aquí y que viven fuera del país. Segundo, los resultados acompañan al presidente. Es un presidente que ha llegado a gobernar bien nuestro país y que lo está transformando. Y tercero, la población ya no confía en ellos. Por ahí andaba Claudio Ortiz subida en un carro de lujo, tirando dulces, tirando besitos, pero lo que recibía era un balde de agua fría de realidad del pueblo, que no la quieren ver ahí. Cuando nosotros vamos a Estados Unidos, la gente se acerca a nosotros, va a los eventos, y lo que pide la gente en los eventos es reelección. Cuando ella va, o como alguno de la oposición se acerca a la gente, lo que le gritan es fuera o devuelvan lo robado. Pero ellos parece que no entienden el mensaje. Yo los animo a que le demuestren a la población de lo que se han hecho. Han tenido tiempo para hacerlo, sin embargo han utilizado ese tiempo para solo oponerse, para hacer más de lo mismo que ya los conocemos. Creo también, Carlos William, que la población debe aprender a manejar y defender el punto. Claro. Porque cuando viene la oposición y hace referencia a que es totalmente ilegal, pero que la sala lo ha vuelto legal, no es verdad. Y la oposición está mandando un mensaje internacional que en El Salvador estamos violentando la legislación, la Constitución en este caso, lo cual no es verdad. También ellos, los de la oposición, hablan que se violenta el 154. Y el 154 dice que el presidente no puede durar más de un día que de acuerdo al plazo que fue elegido. Pero entonces dice, no puede durar otro día porque ya fue elegido para 5 años. No, es que es un plazo diferente. Es un plazo nuevo. Claro, el otro plazo termina y comienza el otro plazo. Todas las personas sensatas y que sabemos y que tenemos un entendimiento, sabemos que... ¿Se quebrantaría ese orden si él dice que no hay elecciones? Si él dice que no hay elecciones, exactamente. Pero miren, la democracia está claro que no les ha gustado a los que quebrantaron la democracia, la vendieron a costa de enriquecerse ellos, la ultrajaron, la prostituyeron. Esa pseudodemocracia que no tuvimos, porque por algo el país quedó tan mal. Y que funcionaba para todos, para sus negocios, pero no para el pueblo salvadoreño, porque 3 millones de salvadoreños tuvieron que huir del país. Y hablando de pueblo salvadoreño, de mayorías, ¿qué opinan ustedes? Porque oímos por ahí también, no sé si decir gritos, sino que oí unos pequeños alaridos así, bien decaídos. A lo lejos. Sí, allá, que decían insurrección, insurrección. ¿Qué es eso? O sea, pero ¿y quién va a hacer insurrección si no el pueblo mismo? Y los no 4 que van a las marchas, tal vez. Si ni pueden organizar una marcha y ya van a organizar una insurrección. Para hacer una insurrección necesitan de un elemento básico,
del pueblo. Claro, el que lo sacó. Y el pueblo lo sacó a ellos. Y el pueblo pide la reelección. Entonces, ¿quiénes son los que van a pedir la insurrección? Eugenio Chicas, Lorena Peña, No, yo ya quiero ver los esa del Frente, insurrección. los de Arena, aquellos desahuciados que ya mejor que se dediquen a cuidar los nietos, hombre. Y además, disfruten de este tiempo, porque, ojo, todavía tienen pendientes algunos casos de corrupción y les va a caer el brazo de la justicia. Mejor aprovechen ese tiempo, hombre, en vez de andarse desgastando y asoleando por gusto. Vos no tenés nietos, Jorge, pero querías decir algo. No tengo nietos todavía. Tengo hijos, pero no nietos. Pero cuando se habla de insurrección es porque se está cometiendo una ilegalidad. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, por una parte... Eso lo permite la Constitución cuando Sí, se comete una... Pero aquí no la Pero hay. aquí no la hay. Entonces, además de eso, la parte material que precisamente señala William, que no hay un acompañamiento del pueblo, pero también no hay un vehículo jurídico del por qué se fundamente una insurrección. Y yo quiero también comentar que ese artículo 152, del que se ha hablado, tú explicaste ya muy bien, si se lo perdieron, retrocedan el programa, ya va a quedar colgado después que termine ahí en el canal YouTube. Ese artículo 152 se aplica para presidente, Jorge, vicepresidente y designados. Así es. Y acuérdense cuando el profe Sánchez Serén pidió permiso a los diputados, ¿te acuerdas? Porque él era vicepresidente. O sea, ahí sí lo aplicaron. Ahí sí, ¿Y quién ahí dijo se nada? podía. Y ahorita, ¿qué me dicen al respecto? Porque les estamos demostrando hechos concretos. Claro. Ya si no les basta la Constitución. Lo que la Sala de lo Constitucional, que es la única que en nuestra Constitución dice que puede interpretar. Claro, puede venir el trasnochado de Ronald Umaña o quien sea a decir que interpreta. Sí, hombre, sí tiene la libertad, pero Sí, la los loquitos interpretación tienen válida... derecho de hablar. Claro, hablar sí, pero la interpretación válida, los únicos que pueden es la Sala de lo Constitucional. Y esa Sala de lo Constitucional es la que ha dicho, sí, ahí está lo que explicó... ¿Y por qué lo aclaró la sala? ¿Te acordás que la sala de los Cuatro Fantásticos, creo que era, anterior. ¿no? Sí, la sala anterior quiso prevenir que Mauricio Funes fuera candidato. Entonces ellos hicieron ahí un revoltijo del tema de los plazos. Ojo, ¿dónde de verdad debió aplicarse una insurrección del pueblo? Y les voy a dar un ejemplo muy importante. Esa sala que ellos escogieron por acuerdo de Mauricio Funes, Arena y el FMLN en Casa Presidencial, ¿se acuerdan? De la sala de los Cuatro Fantásticos, que le decían que de fantásticos no tienen nada. Fantástico. Dos de esos magistrados no pertenecieron a las listas oficiales. A ¿Se ellos tuvieron acuerdan? años ahí. Ahí estuvieron ellos y ninguno dijo nada, todos callados. Ahí el pueblo tenía el derecho a la insurrección. Pero Mire, como ellos le escondieron al pueblo eso y no aceptaron que era una ilegalidad, bueno, ahora están diciendo todo lo contrario. Está y queda claro, hubo una explicación, la ha habido, yo los invito a ustedes también, los salvadoreños que quieran hacerlo, que vayan e investiguen vayan a cualquier otro lugar, hablen con abogados serios, si se van a los abogados de Arena, O que acepten el debate. ¿Por qué lo acepten también? El debate que tiene programado o que les hizo el llamado el vicepresidente de la República, ninguno quiere ir. Allá van a CNN a hablar. Hasta llevan ex magistrados de esos ilegales de la sala de los Cuatro Fantásticos, los llevan a CNN a hablar. Según ellos, con que ir a CNN, aquí vamos a temblar, ¿verdad? Como que si ellos nos manden. Es más, ya demostramos que la señora de CNN no daba pie con bola. Le mandaron el guión, no supo qué hacer, y ahorita ni hemos oído qué es lo que dice la gran periodista supuesta, ¿verdad? Porque no tiene para mí nada de buena periodista, porque no supo explicar. Yo quiero pasar a otro tema, pero tiene que ver con algo también relacionado indirectamente, y es que 21 expresidentes de América Latina y España... Vos decís la clica de Aznar. Ojo, ¿quién iba en España? Nada menos que Aznar. O sea, si Aznar... métanse ustedes a ver Aznar y todo el problema que ha tenido. No problema, lo que se encontró que Aznar... 21 ministros o algo así del gabinete del presos. Un caso de corrupción que sigue saliendo, se está ventilando ya hace 10 años en los juzgados, solo que allá blindan a toda esta gente. Pues él y 20 más escribieron una cartita. Se la voy a enseñar ahí la podemos ver a continuación, está bajo el gráfico número 4, ¿verdad? Pero ¿quiénes son? Mira, la pueden pasar ahí. Ahí tenés a Vicente Fox. Ahí están en el círculo rojo, están marcados si podemos hacer un acercamiento. En el cuadrado rojo.
dije decir, uy, problemas de dislexia los sábados en la mañana. En el cuadrado rojo, si pueden hacerme un acercamiento, tal vez un zoom in, ahí tenemos los nombres, o si los alcanzan a leer bien ustedes. Ahí, gracias, director. José María Aznar de España, uno de Panamá, Felipe Calderón de México, que cuando más crecieron los carteles y la violencia en México, Vicente Fox, que eran ahijados del crimen organizado. Veo por allá a Lucio Gutiérrez del Ecuador, que ese tipo lo sacaron, el pueblo lo sacó antes de que terminara, porque estaba metido también en problemas grandes. Y el presidente Bukele, ¿qué fue lo que dijo al respecto? No sé si tengo aquí ese tuit, pero creo que me lo pueden comentar ustedes, Jorge o son William. 3 expresidentes de Costa Rica. ¿Y Costa Rica qué tiene que estar opinando de El Salvador si están al borde de una crisis fiscal, por Dios? Pero, como dijo el presidente Bukele, miren, qué bueno que ahí está, una carta firmada por corruptos, ahí está, saqueadores, y está hablando con propiedad porque eso se puede corroborar, y algunos de ellos hasta asesinos. Todos esos de los 21 expresidentes arman unas borracheras allá en Madrid, te lo digo porque yo vivía ahí, se sabía los desórdenes que hacían esta gente, ellos y sus asesores supuestos, expresidentes, o sea, ya que andaban dando vía como los del Frente de Arena, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía, yo invito a los que no sean salvadoreños que están viendo este programa que nos den su opinión. Y dice Nayib Bukele, me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios no es así, o sea, no recibir el apoyo de esta gente, porque quiso ponerlo el tipo Papier creo que se llama, el otro, Human Rights Watch, de los derechos humanos, quiso ponerlo. Me dicen que vamos a un corte, pero nos hemos quedado con Jorge. Yo sé que les dije, el programa va a estar con bastante información, como es siempre, con mucho que contarles a ustedes. William Soriano, Jorge Castro y ustedes allá, otro cafecito y regresamos después de este corte. Que lo disfruten. Yo no soy de aquí, pero creo que él lo ha hecho muy bien, se lo merece. Allá todo el mundo lo quiere. Todo el mundo quisiera que los presidentes de allá fueran como Bukele. Si yo pudiera votar, vengo y voto por él. Para mí, estoy muy de acuerdo que él vuelva a ser presidente nuevamente para que pueda continuar todo lo que está haciendo. Porque si gana otra persona, puede ser que esto ya no siga como va. Así es que yo encantada por votar por él y mi familia también. Bueno, estamos de vuelta ya en el último bloque. Esta mañana hemos tenido una buena conversación y además yo me siento muy contento de haberle llevado a ustedes, aunque nos queda un bloque todavía, a William Soriano, que explica las cosas con ese conocimiento y con esa energía también, y por supuesto también al otro invitado que hemos tenido esta mañana, al amigo diputado de Santa Ana, Jorge Castro. Vamos a pasar, amigos, a otro tema. Y hubo otra encuesta, porque lo hablábamos hace un rato, y hubo una encuesta recién sacadita del horno, que, si me pueden poner el gráfico, Sid Gallup dice esto: Nayib Bukele, en la número 5, es el mandatario mejor evaluado del mundo. Sí, hay algunos que todavía ya no se atreven a reírse de esto, porque ya saben que es así. Y si no, los de la oposición que estén viendo este programa, porque sé que son varios, llamen a sus amigos allá afuera, allá en donde los tengan, allá en Italia, en Argentina, donde sea, y pregúntenles de Nayib Bukele y después sean honestos en sacar la respuesta. Y ahí tienen el gráfico, miren. Esto es algo que tiene que ver con una medición a nivel mundial. Ahí está el de la India, después de Nayib Bukele con un 86%. Vemos ahí a López Obrador de México también, de los mejores evaluados, de Australia, Suiza, en fin, ahí tenemos el ranking. Italia, Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido, que Trudeau acaba de entrar ahí abajito, porque ya tiene desgaste, ¿verdad? Sin embargo, lo que mencionaba Jorge Castro al principio es, lo lógico es que un desgaste te va bajando. Trudeau lleva ya, ¿cuántos años lleva Trudeau? 3 años. 3 y pico, ¿verdad? Pero lo mismo que Nayib Bukele, más o menos, ¿verdad? Sin embargo, Nayib Bukele no baja porque está contento el pueblo salvadoreño, y eso se percibe, y hay encuestadoras que lo que hacen es, como en este caso Sid Gallup, van y preguntan puntualmente, a ver, ¿cómo o aprueba usted el mandato de su presidente? Ahí lo pueden ver. Sus opiniones al respecto, jóvenes.
Bueno, la verdad es que estamos viendo cómo nuestro presidente a nivel mundial, ¿verdad?, está en una posición totalmente inmejorable. ¿Cuándo habíamos nosotros tenido como salvadoreños un presidente que fuera pues considerado tal como tal? Realmente tenemos un presidente que no solo conecta con la población salvadoreña, sino conecta con el mundo entero. El mundo entero está tomando de alguna manera el parámetro en el ejercicio presidencial de Nayib Bukele como uno de los ejercicios que deben de ser precisamente emulados, deben de ser copiados, y debe de revisarse precisamente todos estos cambios que se están haciendo y cuestionan como pueblo a sus gobernantes, como en el caso de Chile, que podemos ver claramente que hay un cuestionamiento. Lo que tiene problemas ahí. Sí, y podemos ver nosotros cómo los pueblos del mundo han fijado su mirada en este pequeño terruño, no como antes, que por ser el país más violento del mundo, sino ahora por la guerra que nos dejaron. Porque precisamente estamos quebrando esquemas, estamos haciendo las cosas diferentes, pero tal como decía nuestro presidente en el discurso de la ONU, funcionando, decisiones que están funcionando. ¿Por qué vamos a dejar de hacerlas? ¿Y por qué? Es lo que preguntan otros pueblos del mundo, ¿por qué sus gobernantes no las copian, ¿verdad? No sencillamente impulsan las mismas decisiones para poder conectar con lo que los pueblos del mundo están esperando de sus gobernantes? Y eso es lo que hablábamos al principio, que es interesante ver cómo el presidente Bukele entra con una popularidad e incrementa esa popularidad no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. ¿Cuántos, William, porque a ti te escribe mucha gente y nos comentás, cuánta gente que no es salvadoreña, sí, que no tiene ni siquiera amigos en Honduras, en Nicaragua, en varios países, claro, hasta en Filipinas he visto yo en las redes que dicen, mándennos a Bukele? O sea, no estamos exagerando, son cosas de gente real, ahí está en las redes, vayan a buscar. Fíjate que a mí no me extrañan esos números del presidente, viendo la calidad de decisiones que él toma, la interés con la que él desarrolla su trabajo, la honestidad con la que él gobierna este país. Con razón el pueblo le da esos números de aprobación. Ahora, si ustedes ven los números de otros presidentes, unos que acaban de llegar, otros que ya van para afuera, ven totalmente diferentes los números de ellos, y eso tiene una explicación, porque la gente, cuando ellos llegan a gobernar, tienen una expectativa, tienen una idea, tienen una esperanza de que algo va a cambiar, que algo va a mejorar. Y esos números que ellos tienen en esas encuestas reflejan la decepción de la gente de que no se cumplió lo que se prometió, que las expectativas no se han cumplido. Con el presidente sucede todo lo contrario. Sus números van en aumento, porque el presidente no solo ha cumplido las expectativas, sino las ha sobrepasado. Y eso se puede plasmar en las encuestas. Por eso es que la gente le pide al presidente, reelíjase de nuevo. Eso es una explicación bien sencilla de los números. Yo quiero, aprovechándote que estás hablando de números, en otros números que tú dominas, así como Jorge nos hablaba hace un rato dando una explicación, pero muy clara, de leyes, que tú nos contés acerca del éxito que ha tenido esta semana esa primera operación de compra anticipada de los bonos, sí, con vencimiento en el año 2023 y 2025, logrando recomprar por más de 565 millones, estoy leyendo lo que se publicó, y generado un ahorro a nuestro país de más de 275 millones. Y para que nos expliques, tú lo hiciste también en tu Twitter, veamos el tweet de William, y tú te dejo la palabra. Bueno, yo hacía un análisis porque a mí me gusta hablar con propiedad y con datos, si no lo demás pues se queda en el cuento. Y de eso pues ya estamos cansados de la oposición. En 1989, cuando llega Arena por primera vez al gobierno, específicamente el presidente Cristiani, El Salvador, después de 12 años de guerra, debía 2.000 millones de dólares. 2.000 millones. Si quieren pueden volverme a poner la gráfica para que siga hablando de esto, porque ahí está la explicación. Gracias. 30 años después, casi llegamos a los 20.000 millones de dólares. ¿Y qué se hizo ese dinero? Robadito. ¿Y dónde está ese beneficio de esa deuda para la gente? Bueno, yo sí sé dónde está. Está en la bolsa de aquellos corruptos que nos gobernaron por 30 años. Eso es lo que pasó con el dinero de la gente.
que nos llevaron a un nivel de deuda que ahora nos toca a nosotros pagarlo. Ya terminamos con el análisis ahí de la gráfica, pero yo quería que se lo mostraran a la población. Cómo vino cambiando el nivel de deuda desde que entraron los gobiernos de Arena y el Frente, y cómo nos lo dejaron a nosotros. Y cuando nosotros nos dejan 19.800 millones de dólares en deuda, un país con infraestructura escolar por los suelos, con los hospitales cayéndose, con las calles en mal estado, y todo lo que El Salvador ya conoce y la inseguridad que nos ha reinado por 30 años, nos toca invertir en todo eso, pero también nos toca invertir en pagar las deudas que ellos se robaron. Solo este año, en enero, y en el 2025 nos tocaban pagar más de 1.600 millones de dólares del dinero que Francisco Flores endeudó y de lo que el campeón de Mauricio Funes endeudó para llevarse a su mujer a hacerse cirugías, de viaje, para comprar algo, lo que él quería, ¿no? Bueno, vino el presidente y dice, tenemos que cumplir con los inversionistas que confiaron en El Salvador en ese tiempo, pero vamos a hacer algo, vamos a recomprar esa deuda, porque ahí andaban El Faro y todos esos medios diciendo que El Salvador no iba a poder pagar sus deudas. Mentira, otra vez mentira, y les hemos quitado esa máscara a esa mentira. El Salvador decidió comprar la deuda del 2023 al 2025 anterior, es decir, si usted va al banco, saca un crédito para 5 años y lo paga en 3 años o en 4 años, eso es lo que estamos haciendo nosotros, demostrándole al inversionista que tenemos no solo la capacidad de pagarle ahorita, sino también a los 5 años cuando venza. Pero en ese ejercicio que nosotros hicimos, que es una jugada maestra y que nosotros apoyamos desde la Asamblea creando todo el andamiaje, El Salvador logró ahorrarse 275 millones de dólares. De ahorro, 275 millones, ojo. Y eso es lo que Lorena Peña le asignó a las ONG fantasmas. ¿Se acuerdan ese caso, verdad? Y eso es casi 100 millones de dólares menos de lo que se robó Mauricio Funes. Pero es dinero que se ahorra el pueblo salvadoreño. Yo hacía un cálculo, Carlos. Cada salvadoreño, usted, sus hijos, su papá, sus abuelos, la cuñada, la prima, todos los salvadoreños deben casi 2.700 dólares cada uno por la deuda que nos dejó Arena y el Frente y que se terminaron robando. Es decir, que si a nosotros nos tocara pagar, que lo pagamos a través de los impuestos, a través de las tributaciones que hacemos, 2.700 dólares por cabeza nos tocaría. Esa es la herencia, aparte de las otras cosas que ya sabemos, ¿verdad? De lo que dejaron mal el país. Y nos dejaron un país sumamente endeudado, que tenemos que pagar 2.700 por persona, por cabeza, pero nos dejaron en ruinas al país, sin buenos servicios, inseguro y cayéndose la infraestructura. Exacto. Quiero pasar a este tema, voy a pasar a 2 temas. Uno que es de orgullo, que tiene que ver incluso con un connacional que viene de tus tierras, pero antes un tema bochornoso para El Salvador, porque parte del espectro político, aunque muy pequeñito y tiene nada más una representante de lo que yo llamo los partidos unipersonales, me refiero en este caso a Vamos. El secretario general, Josué Alvarado, del partido Vamos, renunció esta semana y la representante ahí, diputada de ese partido, Claudia Ortiz, con nula calidad ética, evitó en todo este tiempo pronunciarse en contra de Alvarado, de su presidente de partido, que quiso ser presidente de El Salvador también. ¿Por qué tiene él, que nos explique Jorge un poco con más detalle, un caso abierto por, entiendo, ¿cómo se llama? Malos tratos, intento de agresión sexual? Entonces, los dejo con el tema para que lo conversemos, no con tanta amplitud, porque no tenemos tampoco tanto tiempo que dedicarle a eso, pero sí, digo, lo vemos con... Si hablan de todo y dan espacio para hablar de todo y andan en todos los medios hablando de todo, pero ¿por qué no hablan de eso? Exacto. Y una cosa más, ¿por qué tuvo que renunciar el señor con salida digna? Incluso le reconocen logros en esa carta. ¿Por qué no lo echaron? ¿Por qué no fue consecuente la Claudia Ortiz? Y no pidió que lo expulsaran, vaya. O pedir que lo expulsaran, no se atrevió. O sea, está defendiendo a alguien que tiene una causa de... Te dejo a ti, no defiende el puesto, defiende el dinero, el financiamiento. Es que yo digo, bueno, fíjense ustedes, aquí el problema, si lo analizamos a fondo y vemos, estamos hablando del líder de un partido.
Fíjate qué complicado. Estamos hablando de el que es guía de los demás dentro del partido. O sea, la persona a seguir dentro de la afiliación de un partido. Nosotros, por ejemplo, tenemos un líder que es Nayib Bukele, que precisamente hace cosas en las cuales el pueblo le aplaude. Ellos, el líder de ellos, al cual no critican, es un líder que sencillamente hace agresiones sexuales. Es una diferencia abismal. Y llevado a juicio por eso. Y llevado a juicio por eso. Entonces, realmente tenemos, cuando hablamos de líderes, todo el que pertenece precisamente a ese partido forma parte, llega a formar parte. Por ejemplo, el FMLN tiene manchadas las manos de sangre, pero los diputados que son nuevos, los 4 que tienen manchadas las manos de sangre, porque al ser parte de ese partido representa la historia de ese partido. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a los diputados, en este caso la diputada Claudia Ortiz, forma parte precisamente de un partido cuyo líder es violentador de la ley. Ok, quiero pasar ahora, tal como dije, William, porque tenemos eso sí, algo de que llenarse de orgullo los salvadoreños, muchísimo, sobre todo la gente de tu departamento, William. Ojo, Carlos, para cerrar el tema anterior. ¿Querés hablar todavía? Dale. Vamos solo obtuvo 26,000 votos en todo el país. Eso estaba verificando ahorita. Sí, eso estaba sacando. 26,000 votos de millones de votos en El Salvador, pero ahí andan diciendo que son la nueva generación que va a cambiar este país. ¿Cuánto? 26. Tú sabes que solo yo saqué 25,000 en la Unión. ¿Cómo fue? No, ¿cuánto? Quería hacer relación de un número. Santa Ana, por ejemplo, los diputados de Nuevas Ideas, tu servidora tuvo cerca de 30,000 votos. Ok, y Todo Vamos sacó eso. Todo Vamos sacó 26,000. Eso es para que tengan una idea. O sea, aquí es una cuestión de democracia, señores. No es cuestión de que la Claudia Ortiz nos caiga bien. De hecho, solo en la Unión sacamos 79,000 Pero votos. sí, como ente político, yo le digo a la Claudita Ortiz que tenga más entereza, porque ahí la veo en la Comisión de la Mujer hablando y hablando y hablando. Pero, a ver, sea consecuente, eso es lo que se pide, porque su líder de su partido, que ella no pudo nunca ni siquiera dar una declaración donde nos empezó a llamar sopilotes a nosotros. Me dio risa porque fue un insulto. No quiere que insulten a mujeres, pero ella anda insultando, bueno, a ella, pero anda insultando también a hombres. O sea, el respeto no prevaleció en ella. Pero pasemos al otro tema. Frank Rubio, hay un video, lo ponemos y volvemos con los comentarios de orgullo de alguien de su tierra, que es William Soriano. Video número 7. Él nació en California el 11 de diciembre de 1975. De pequeño yo tuve que enviarlo para El Salvador con mi madre, y quiero hacer énfasis que con mi mamá formamos un excelente equipo, porque en realidad parte de la educación primaria que él tuvo en cuanto a educación de toda forma fue con mi mamá. El niño ella ya me lo entregó leyendo, escribiendo español perfectamente. Ella era maestra, sí, y tuvo un equipo también de maestros, él muy buenos. Él estudió en el Colegio San Carlos, en la Unión, sí. Él siempre fue un excelente estudiante, de verdad. Que no tuve que hacer mucho esfuerzo, pues, como yo, para exigirle. Y él se graduó de high school. Él salió mejor que el 99.9 de todos los alumnos en el país. Entonces fue que vinieron todas las universidades, porque él siempre quiso ser médico. Eso sí, nunca hubo. Y vino West Point. Y yo, no se me olvida, y siempre lo repito, que el coronel le dijo, mira, tú puedes entrar a cualquier universidad, pero si te gradúas de West Point, tú puedes volar e ir a donde tú quieras. Pero nosotros tenemos que ser la primera opción. Y en efecto, así fue. West Point fue la opción de él. Y de las Fuerzas Especiales pasó a la NASA, que para mí también fue una sorpresa, porque yo no sabía que estaba solicitando él en la NASA. Eso fue una sorpresa que él me tuvo a mí. Es un equipazo el que va, de verdad, porque los rusos que van con él y él forman un equipo espectacular, de verdad. Primeramente quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque de él viene todo.
Y en segundo lugar, al pueblo salvadoreño que le ha dado tan buena acogida a mi hijo. Lo han acogido de manera cariñosa, amorosa, y yo le agradezco eso al pueblo de El Salvador. Qué orgullo de madre y qué orgullo para los salvadoreños. William. Bueno, es difícil no emocionarse, Carlos y Jorge, que un salvadoreño, un niño, salió de un cantón. Y ver esto, llegó al espacio. Y esa es la lección para todos los niños salvadoreños. Esfuércense. Ustedes pueden. Y van a llegar lejos. Y están teniendo un gobierno que les está dando esas oportunidades. Aprovechen. Igualdad de oportunidades para todos. A los jóvenes, sobre todo. Vamos ya a pasar al siguiente tema, esperado también por todos, porque viene el tiro al plato. Yo sé que aquí están temblando. Dice William que él es el valiente. Vamos, con todo. Ídolo de infancia. Mi papá. Frank Rubio. Un orgullo del Departamento de la Unión. Tren y Aeropuerto del Pacífico. El verdadero desarrollo del potencial de la Unión. ¿Alguna vez imaginaste ser parte de los cambios en la zona oriental de nuestro país? Sí, lo imaginé cuando era un estudiante en la universidad en Taiwán. Papá primerizo. Ya llevamos 5 meses y ya la otra semana vamos a saber si va a ser niño o niña, pero yo feliz con que venga sano. ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Bueno, veo un hombre que está cumpliendo con las expectativas de sus padres y su familia. Si tuvieras aquí a Marcela Villatoro y a Claudio Ortiz y no hablar de política, ¿qué les dirías? Buena pregunta. Yo sé. Les diría que salgan y platiquen con la gente, que conozcan el país y que vean lo que estamos cambiando. Transmisiones en vivo. Un éxito. Llegamos a tener hasta 150,000 reproducciones. Ya es casi un canal de YouTube. Yo creo que en la última tuvimos más de 1 millón de reproducciones con el presidente. Y esta entrevista se transmite también después ahí. Claro que se va a transmitir. Y la última, ¿estás muy jovencito para la política? Yo creo que estoy muy joven para tener las mañas que ellos tuvieron. La juventud nos permite llegar limpios a la política y tomar decisiones con la moral suficiente de que no hemos sido parte de esos tratos oscuros. Ok, vamos con Jorge Castro. Estás nervioso, lo veo. Está bien, sigamos. ¿Qué tan difícil es ser padre desde el otro lado del mundo? Muy difícil, porque uno quisiera estar todo el tiempo en los dos lados. Me toca también, te entiendo. Panes chucos frente a la Catedral de Santana. Riquísimo. ¿Animal preferido? Los perritos. Si no fueras abogado, ¿qué serías? Piloto. Piloto, aviador. ¿Haces ejercicio seguido? Todos los días. Bárbaro. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Darle gracias a Dios. ¿Pieza favorita de tu colección de Star Wars? Las pistolas, los blasters de Jango Fett. Sigamos en la onda. ¿Mickey Mouse o Donald Duck? El pato Donald. Mickey Mouse. Y por último, René Portillo Cuadra. Desconocimiento total de la administración pública. Señores, yo les quiero agradecer esta mañana con nuestro público, que es de ustedes, los salvadoreños. Yo me lo he pasado muy bien. A él nunca le hacen el tiro al plato. No. Dos preguntas vos y 2 preguntas yo. Vale. Dos palabras vos y 2 palabras yo. El director los va a regañar, pero de ese. 2 preguntas vos y 2 Voy yo. Démosle. Comida favorita. Pupusas. ¿Comida alemana o comida salvadoreña? Salvadoreña. La alemana no es muy buena. No, nombre de la mujer que te ha impresionado más en toda tu vida. María Bruch, mi hija. ¿Alemania o El Salvador? Me está cortando. El Salvador. Alemania es un gran país también. Pero ya, no, si quieren se preparan bien para la próxima. Bueno, nosotros nos despedimos, les deseamos, miren, allá en sus casas, allá donde nos estén viendo, reflexionemos siempre, siempre. El sábado es un buen día, el fin de semana, descansen, visiten nuestro país,
Oriente, vamos a Chalchuapa, Santa Ana, donde sea, pero sepan que ustedes están en un mejor país porque ustedes lo han logrado. Y aquí en este programa pretendemos una cosa, y es que ustedes también estén semana a semana viendo lo que nosotros estamos haciendo, porque además es nuestro trabajo, con todo el amor para ustedes. Nos vemos el próximo... Pero miren, antes, se va la señal, se va el programa, nos salimos de aquí del estudio y los quiero dejar con un video. Los quiero dejar con un video también de reelección. Véanlo, si les gusta, lo buscan en las redes y lo promueven. Nos vemos la próxima semana. Se baña. Miren, vamos a dejar claro este tema de la reelección. ¿Y qué mejor forma de explicarlo que con el fútbol? La FIFA es el máximo ente rector del deporte rey. La FIFA tiene su propio reglamento, el equivalente a nuestra Constitución. En este reglamento hay artículos que nos explican cómo debe jugarse este deporte. Y para que todo funcione con normalidad, existen árbitros que harán cumplir el reglamento. Pues lo mismo sucede con la reelección. Hay una constitución, reglamento FIFA, y hay unos magistrados, árbitros. Y todos aceptamos lo que el árbitro diga. Pero hay un árbitro por encima de esto, el que hace posible que este deporte siga siendo el más lindo del mundo. La afición, el pueblo. Son ustedes los que decidirán libre y democráticamente si continuamos escribiendo esta historia o volvemos al oscuro pasado. Es así como la reelección es posible, porque la ley lo permite y los árbitros lo deciden. En algo sí vamos a estar todos de acuerdo. Nos espera una victoria y por goleada. Yo vengo de California, soy ciudadano de allá y la gente en el área de la Bahía está muy motivado con los cambios que el presidente ha hecho mucho acá para el beneficio de todos los salvadoreños. Yo tengo el DUI y lo saqué con el objetivo también para apoyar al presidente Bukele, que está haciendo buenos cambios. Alegre porque en realidad pues esperamos que él continúe con las promesas que él ya había hecho. Y claro, pues continuar en el gobierno es pues seguir adelante con los proyectos. Pues todas las transformaciones que han habido jamás las habíamos visto con otro gobierno y ahora con este gobierno pues ha sido muy diferente. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.